Familia Senti de Costa Rica, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial que hemos dedicado a nuestro Padre Celestial en el Enlace Nacional todos los días a estas horas. Hoy vamos a continuar con nuestra labor gran comisionista y en nuestra labor pastoral a través de la Iglesia del Senti, de una manera muy especial en este mes de octubre. Ya nuestro enfoque que traíamos del mes pasado, que era tiempo para orar, va a girar y va a cambiar hacia es tiempo para sembrar. Y hablando sobre sembrar, la Biblia es muy clara, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra sembrar tiene que ver con diseminar, con fructificar, con plantar, con esparcir, con extender. Pero ¿qué es lo que debemos sembrar? Porque esa es la pregunta. Muchos han escuchado hablar de sembrar, de qué se requiere sembrar. Lo que la Biblia dice claramente es que se debe sembrar la palabra de Dios, cuyo eje central es el Señor Jesucristo. Es sembrar a Cristo en el corazón de toda persona. ¿Cómo llegó esta semilla hasta Costa Rica? Usted se preguntará, ¿hace cuánto llegó esta semilla hasta aquí, hasta nosotros en Costa Rica? Pues luego que el Señor Jesús, con su propio ejemplo, enseñó y plantó esa misma semilla en sus discípulos, ellos luego de ser llenos del Espíritu Santo, como lo narra la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, comenzaron la misión que el Señor les había encomendado. Toda potestad me es dada, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder y cuando ya tengáis ese poder, me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Hay dos citas de la Biblia que quiero compartir con ustedes para comenzar este tiempo de reflexión, hablando de que es tiempo para sembrar. La primera cita está en Juan 12:47, que dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, dice el Señor Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Realmente la semilla que sembramos en el corazón de todos aquellos que acceden a recibir y escuchar la palabra de Dios es la semilla de la salvación que solamente es portador el Señor Jesucristo. Y en 1 Timoteo 1:15 dice el apóstol Pablo, haciendo referencia precisamente a la acción de Jesucristo y a la acción salvadora, dice la palabra de la siguiente manera, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muy bien, ese es el preámbulo de lo que vamos a compartir en este momento. Es tiempo para sembrar. Y todos vamos a estar en esa misma labor, porque nosotros como iglesia y como hombres y mujeres que creemos en Dios, tenemos esa gran responsabilidad porque hemos sido enviados a través de la autoridad de Dios, a través de la autoridad del Señor Jesucristo y a través de la ayuda, la compañía y el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Yo ahora quiero, para entrar en este tiempo de reflexión con respecto a este tiempo de sembrar, irme directamente a la palabra de Dios a ver un ejemplo muy contundente, un ejemplo que marca una dirección exacta de qué es lo que Dios quiere en este tiempo, en el presente siglo. Porque es que ahora los sembradores somos nosotros, en este tiempo, en esta ciudad, en el lugar donde usted está, en su comunidad, en el sitio donde usted trabaja, donde estudia, con las personas que usted se encuentra. Yo quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Hechos en el capítulo número 9. Capítulo número 9 voy a leer del versículo 32 al 35 de la siguiente manera. Me voy a referir al apóstol Simón Pedro. ¿Y por qué digo Simón Pedro? Porque en esa época pues todavía se nombraba solamente Simón, el que le dicen Pedro. Dice que aconteció que Pedro visitando a todos, o sea, visitando a todas las iglesias, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico.
Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Des en cuenta las palabras que utiliza el apóstol Simón Pedro. Pero en lo que quiero enfatizar y que ustedes coloquen sus miradas y sus corazones y dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Qué tremendo que la sola acción de un hombre dispuesto a mostrar el poder del amor de Cristo hace que muchos habitantes de Lida y de Sarón se conviertan al Señor. Eso es lo que estamos buscando a través de Es tiempo para sembrar. Pero la historia no para ahí. Si usted continúa leyendo del versículo 36 al 43, la historia continúa en una ciudad llamada Jope. Él estaba hacia el mar, hacia el lado del mar Mediterráneo, y en Jope había una discípula muy comprometida que se llamaba Tabita, y ella muere de una enfermedad, muere. Pero los discípulos, al saber que Tabita había muerto y que Pedro estaba cerca, lo mandan a traer a Pedro. Entonces, al final llega Pedro, voy a leer el 9:40, dice, él entra al lugar donde está y entra donde está la persona que ya está muerta, que ha fallecido, y dice, entonces sacando a todos los que estaban allí en el velorio, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dando la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en la casa de cierto Simón el curtidor. 2 lugares, Lida, Sarón, 3 lugares, y ahora Jope, en donde la conversión de personas se dio a través de la acción de un hombre con fe, creyendo y sabiendo que era tiempo para sembrar. Pero aquí no se detiene todo. Si yo sigo esta historia, después de que sucedió esto, dice en el capítulo siguiente de este libro de los Hechos, dice que había en Cesarea, estoy en el 10:1, Hechos 10:1, estoy hablando de es tiempo para sembrar. Es tiempo para sembrar. Pedro no estaba de paseo. Pedro no estaba por allí viendo a ver qué podía hacer, si algún negocio. Estaba siendo un instrumento en las manos de Dios. Dice, aquí había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios y toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero ahí no paró. Dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Quién será el que le tiene que decir a uno lo que es necesario que haga? Estamos hablando de un hombre romano, de un romano que se ha convertido al judaísmo, que entendiendo esa clase de Dios del Antiguo Testamento, se convirtió en un hombre con fe, creyente en Jehová, pero que daba limosnas y que hacía oración. Él todavía no había tenido su encuentro personal con Cristo. Pero el ángel que se le aparece en la visión le dice, manda a llamar a Simón Pedro, que está aquí cerca, en la ciudad de Jope, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué es lo que es necesario que todo ser humano haga? Recibir a Jesucristo en su corazón, tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esa es la mayor necesidad de la humanidad en este momento. Y todo eso tiene que ver con es tiempo para sembrar. Sembrar en el corazón la semilla
la semilla que da vida, la semilla que cambia la manera de ver las cosas en la vida de todo ser humano, sea padre, sea mamá, sea lo que sea. Estamos hablando de un soldado romano que tenía a su cargo 100 soldados y que era un hombre creyente, pero no había tenido su relación con Dios. Pero qué tremendo que mientras estaba sucediendo esto, con Cornelio, con el apóstol Pedro sucede algo. Él tiene una visión, Pedro tiene una visión, y Dios le da una orden en el versículo 20, ahí mismo en el capítulo 10 de Hechos 10, 20, Dios le dice, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién es el que envía? El Señor es el que envía. Él es el que nos llama a donde tenemos que ir, donde está la necesidad, donde hay gente esperando escuchar la voz de Dios que le dirá qué tiene que hacer. El primer paso de lo que uno tiene que hacer es abrir la puerta de su corazón para dejar entrar a Jesucristo. Pedro dudaba porque era un romano, porque él entendía que solamente podía evangelizar a los judíos. Pero aquí, después de la visión, él comprende que él tiene la oportunidad de evangelizar a todo aquel que Dios coloca delante de él. Entonces, si seguimos leyendo esta historia, nosotros vemos que cuando Pedro llega allí a la casa, en el versículo 33, cuando está ya conversando Pedro con Cornelio en su casa, dice de la siguiente manera, así le está contando lo que sucedió y por qué envió a esos emisarios a traerlo hasta la ciudad, y le dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. No es lo que yo quiero decir, no es lo que la gente me pide que diga, es lo que Dios le quiere decir a la persona necesitada. ¿Y qué será lo primero? Que le ama, pero que tiene que abrir la puerta de su corazón para entrar y comenzar a hacer la obra y perfeccionarla. Entonces dice el versículo 34, Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, refiriéndose que él era romano, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Y comienza a hablar lo que nosotros estamos diciendo, sembrar la palabra de Dios, sembrar en el corazón a Jesucristo. Versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Pedro está diciendo, yo fui testigo de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que él es Dios que ha puesto por juez a vivos, de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y después dice el versículo 44, lo más impactante de esta gran narración del libro de los Hechos. Mientras aún hablaba Pedro, mientras aún compartía la palabra de Dios, mientras el poder del Espíritu de Dios utilizaba a un hombre llamado Simón Pedro para compartir las verdades del único que trae salvación, dice Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, porque había venido un grupo desde Jope a acompañar a Pedro en esta misión. Habían venido 6 discípulos a acompañar a Pedro, pero eran discípulos de la circuncisión. Quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo,
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandando bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días allí. Pero la historia no para aquí. Qué tremenda historia de un hombre que salió desde su ciudad, desde Jerusalén, y se fue hacia el mar solamente cumpliendo el propósito de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, haciendo lo que le habían sido encomendado. Era tiempo de sembrar. La gente estaba necesitada. Lo que había dicho el Señor Jesucristo, la mies es mucha y los obreros eran pocos. Entonces él avanzaba de ciudad en ciudad y donde el Espíritu Santo le mostraba que tenía que ir, allí estaba. Pero algo muy hermoso ocurre en esta narración de Pedro y Cornelio. Cornelio envía a traer a Simón Pedro para que le hable y le diga lo que tiene que escuchar de Dios para él. Pero él no se queda solamente con eso. Él invita, mire lo que dice aquí en el 10, versículo 10, 24. Dice, cuando entró Simón Pedro a Cesarea, a la casa de Cornelio, Cornelio lo estaba esperando, pero él había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Parientes y amigos más íntimos. Allí es donde hay que sembrar. Allí es donde es primordial comenzar a sembrar. Pero no es detenernos allí, porque a veces uno dice, no, yo ya le hablé a mi familia, yo ya le hablé a los míos, yo les hablé a los de mi casa, pero es ir más allá. Cada día el círculo, la onda expansiva se tiene que extender más y más y más para llegar hasta lo último de la tierra. Mire lo que dice el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. No eran 2, no eran 5, no eran 10, eran muchos, muchos. Si eran muchos quiere decir que la cantidad, Lucas al narrar, escuchar la narración no pudo decir eran 20, eran 50, podían ser muchos más. Pero dése cuenta que la necesidad de que sea compartida la palabra de Dios es lo que nosotros estamos recibiendo en este momento, la orden de Dios que nos dice, desciendan, vayan porque el momento es es tiempo para sembrar a Cristo en el corazón de toda persona, para que traiga Cristo, la presencia de Él traerá salvación. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y entonces nosotros que venimos orando desde que comenzó esta pandemia, desde que comenzó el confinamiento y las restricciones, no hemos detenido nuestro tiempo de oración, de clamor a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué vamos a orar en este tiempo? Sí, vamos a seguir orando en la mañana, a mediodía en este enlace nacional, pero también en la noche a las 7. Pero el énfasis por el que usted va a orar es para que Dios le dé a usted la oportunidad de sembrar. Y vamos a llevar la cuenta de en cuántos hemos sembrado en el corazón a Cristo. Porque yo tengo que tener cuenta de cuántos, de a quiénes, de en dónde, cómo lo he hecho. Porque realmente la Biblia dice que el que comparte de Cristo, el que salva almas, es verdaderamente un hombre sabio. Entonces, con eso en mente, yo quiero invitarlos a que oremos. Este es el momento de orar. Este es el momento de orar porque hay una gran multitud esperando que esa semilla sea sembrada en el corazón de ellos. Muchos están esperando la vacuna, pero la vacuna no trae salvación para vida eterna. La vacuna no salva. La vacuna te puede quitar el coronavirus, te puede hacer eludir este dolor, esta aflicción, estos momentos tan difíciles, pero el único que salva, que sana, y el único que nos da esa oportunidad se llama Jesucristo. Por eso es que es tiempo para sembrar. Entonces yo los invito a que oremos. Yo los invito en este momento a que cierren sus ojos allí donde está. Nuestra iglesia se tiene que caracterizar por ser una iglesia de hombres y mujeres que claman. La Biblia lo dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó,
cosas que ni siquiera han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene reservados para aquellos que escuchan la voz de Dios, aquellos que están pendientes de la dirección de Dios, no aquellos que salen alocadamente a hacer lo que les parece, sino aquellos que se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Nosotros, en nuestra iglesia del CENTI de Costa Rica y en todas nuestras iglesias del CENTI City a nivel mundial, hemos venido clamando conforme a la dirección de Dios, conforme a lo que nos muestra el Espíritu Santo, todos unánimes, todos respaldándonos unos con los otros, sin importar, no solamente orando por nuestras iglesias del CENTI, sino también orando por toda la nación, por las 7 provincias, orando por las necesidades de los costarricenses, orando por las necesidades de todos los hombres y mujeres que en este momento enfrentan esta aflicción, sufren en este momento, confundidos, que no han salido de la oscuridad, de las tinieblas, que ven en todas las cosas lo malo y que no han visto la luz en ningún momento. Gracias, Papá Dios, por reunir a este grupo de personas, de hombres, de mujeres, de jóvenes y hasta niños que se congregan en este día. Hoy es el primer día del mes de octubre. Vamos caminando en el último trimestre del año 2020. En nuestra iglesia, el año del Espíritu Santo y su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros los que levantamos manos santas somos su iglesia. Y a nosotros nos escucha Dios. A nosotros Él nos ha enseñado a hablar con Él, a orar, a entrar en lo íntimo, a también reunirnos y congregarnos para que se cumpla la palabra de Dios, porque la palabra del Señor nombre, y aquí hay más de 2, hay más de 3, hay más de 5, aunque estemos lejos en distancia, estamos unidos a través de esta plataforma, orando, clamando, aunque no nos veamos los rostros, aunque no conozcamos de plano nuestras necesidades, oramos por todo Costa Rica, oramos por familias con futuro, oramos para que Dios nos permita ser sembradores de la semilla para nosotros convertirnos en aquellos que sembramos en el corazón de los que no tienen a Cristo, al Señor Jesucristo, para que nazcan espiritualmente. No es ir a otras iglesias cristianas, es ir donde están aquellos que no han abierto la puerta de su corazón para que Jesucristo entre. Y si no han abierto la puerta del corazón para que Jesucristo entre a sus vidas, ellos podrán haber escuchado el Espíritu Santo. Podrán decir que saben que existe el Espíritu Santo, pero no tienen experiencia con el Espíritu Santo. Hay que ser receptivos espiritualmente. Oremos para que Dios nos dé esa receptividad espiritual, que Dios nos permita, como el apóstol Pablo cuando fue derribado del caballo, cuando Saulo, no el apóstol Pablo, sino Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia de Cristo, fue derribado del caballo, dice la Biblia, y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya tú escuchaste qué es lo que debes hacer. Ya tú debes estar con tus oídos atentos a la voz de Dios. Aquí no se trata de sembrar, sino a Cristo en el corazón de cada persona. No es sembrar árboles, no es sembrar trabajo, es sembrar a Cristo en el corazón de los hombres. Es hacer la voluntad de Dios. El salmista, un hombre que fue rey, un hombre que gobernó, un hombre con mucha autoridad, le dice a Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que sea tu espíritu el que me guíe por los caminos de rectitud. Díselo tú también, porque tú puedes estar pensando en que vas a seguir orando y que vas a seguir clamando. Y yo te voy a decir: no detengas tu oración, no detengas tu clamor, no detengas tu fe, no detengas el poder incontenible de la oración a través del Espíritu Santo de Dios, pero entiende que Dios te está llamando en este mes de octubre, porque es tiempo para sembrar, es tiempo para hablar de Cristo, es tiempo para sacar las 4 llaves espirituales y ir a hablar del Señor, hacer que la gente reciba a Cristo, hacer que la gente abra las puertas de su corazón y dejarlo entrar, hacer la voluntad. Eso es lo que el Señor me está diciendo: vayan y hagan, porque la potestad del Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice el evangelio de San Marcos. Ir por todo el mundo. Costa Rica es parte de ese mundo. Hay muchas almas que no tienen a Cristo, hay muchos necesitados.
Ese es el primer paso para la bendición. Ese es el primer paso para salir de las tinieblas. Ese es el primer paso para ver lo que hay más adelante, el camino que Dios nos está mostrando y ofreciendo. Cuando Jesucristo, después de enfrentarse al enemigo, entró y comenzó a hacer su ministerio, dice que un pueblo asentado en sombra de muerte, luz le resplandeció. Y donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nos lleve Dios, así como Simón Pedro fue llevado por Dios a visitar a Cornelio, y Cornelio, entendiendo la grandeza de lo que iba a pasar, no se quedó él solo esperando que fuera una bendición para él, sino que invitó a todos sus parientes, a todos sus amigos más cercanos, a una gran multitud los invitó para que escucharan lo que Dios quería decirles. A veces creemos que solo asistir a la iglesia es suficiente. No es suficiente. No es suficiente, amigos. No es suficiente, señores. No es suficiente, señoras. Tenemos que estar comprometidos, como el apóstol Pablo dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que ese Cristo al cual inicialmente él perseguía era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Y cuando uno tiene esa experiencia con el Señor Jesucristo, o cuando uno ha vivido de la mano caminando, porque yo sé que tú estás aquí en este tiempo de oración y tú ya conoces a Cristo, conoces la historia de Pedro y Cornelio, conoces la historia que pasó con Eneas. Después de 8 años un hombre fue sanado y se levantó y caminó, y una mujer como Tabita fue resucitada. Pero lo más impactante de ese recorrido del apóstol Pedro fue las multitudes que se convirtieron, las almas que fueron ganadas, aquellos que recibieron la bendición de tener a Jesucristo en sus corazones y de ver que la luz les alumbraba el presente y el futuro, guiándolos a una gran bendición y a una mayor bendición. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, el coronavirus pasará, esta situación pasará, pero las palabras de Dios no pasarán. Y quiero decirles para ustedes que están orando conmigo y para que también se lo transmitan a todos aquellos escépticos que están diciendo, bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Y dónde está Dios que no hace nada? El plan de Dios sigue adelante. El propósito de Dios, el plan establecido desde la creación por Dios está corriendo. No importa que aparezcan cosas como la que estamos viviendo en este momento, el plan de Dios continuará. Él se ha detenido y ha dado la oportunidad que en este tiempo de aflicción, de reflexión, en este tiempo en el cual tiene uno que sacar lo que tiene en el corazón, lo que tiene adentro, lo que ha aprendido, lo que verdaderamente trasciende, que no son ni los títulos, ni los músculos, ni es el dinero, porque cuando usted vaya a la presencia de Dios, allá no le van a decir, ¿tiene tarjetas de crédito? No le van a decir eso, le van a decir, ¿qué clase de vida viviste? ¿Qué hiciste con esos dones que Dios te dio? ¿Qué hiciste con aquellos que llegaron a tu puerta y te quisieron hablar de Dios y tú los rechazaste? ¿O qué hiciste cuando Dios te habló que era tiempo de sembrar y no lo hiciste? No lo hagas porque yo lo estoy diciendo, o porque algún líder lo va a decir, o porque todos los líderes lo vamos a estar predicando en este tiempo. No, hazlo de corazón. Las cosas de Dios tienen que ser de corazón. La gente dice, cuando lee la Biblia, la mayor demanda de la palabra de Dios es la obediencia. Quiero decirle que no. La mayor demanda de la Biblia es amar. Cuando yo amo, obedezco a mi Dios. Cuando yo amo, perdono. Cuando yo amo, yo sigo las instrucciones. Cuando yo amo, me esfuerzo. Cuando yo amo, hago lo que sea por amor, porque Jesucristo lo hizo por amor. Y eso es lo que Él nos quiere transmitir a través de estos tiempos, de que tenemos que hacerlo por amor, por amor. Y dice que el apóstol Pablo dice que cuando vio la visión enseguida procuraron partir a Macedonia. Ellos vieron una visión que les decía, ayúdanos, ayúdanos desde Macedonia. Y cuando ellos vieron esta visión, los apóstoles en el primer siglo, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciasen el evangelio, partieron hacia Macedonia. Inmediatamente, la acción, hoy comenzando nuestro mes de octubre, comenzando nuestro último trimestre de este año 2020, tenemos que convertirnos en sembradores. Qué lindo sería que tú pudieras decir al final del mes de octubre, que me parece que tiene ese 30 días, sembré
mínimo en el corazón de 30 personas nuevas. 30 personas, una cada día. Y si quieres un reto más grande, 2 personas cada día. Y si quieres un reto mayor, de ahí vas sumando y sumando y sumando. Porque Dios quiere que tú te esfuerces. Dice la Biblia que el que cree todo le es posible. Todavía tienes medio día para compartirle a una persona y no arrancar con un déficit hasta el día de mañana cuando tendrás que evangelizar a 2 personas. Pero la Biblia lo dice, hay una gran necesidad de obreros espirituales. El Señor Jesucristo lo dijo, a la verdad, la mies es mucha, hay mucha necesidad. Él vio y salió y vio que la gente estaba confundida como ahora. Ahora está confundida. Ahora la gente parece que no estuviera confundida, porque la gente solamente habla del dinero, habla de la seguridad, habla de la justicia, habla de la salud, pero resulta que todo eso es confusión en su área espiritual, porque el Espíritu es el que dirige todas esas cosas. Y esa gente, al verla, Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Orémosle a Dios para que todos y cada uno de los que estamos aquí escuchando que es tiempo de sembrar, salgamos, vayamos, no nos detengamos, seamos capaces de sobreponernos a los obstáculos, al tiempo, a que no se puede llegar. Inventémonos alguna forma de llegar donde nuestras familias, así como somos capaces de ir y llevar un regalo, llevar un desayuno, llevar una tarjetica. Invéntate tú también un Uber espiritual para llevarles la salvación a través de Jesucristo, para regalarles la Biblia, para enseñarles las verdades de Dios, pero para hacerlos recibir a Cristo. No solamente hablarles, decirles que tú crees en Dios, no, eso no importa. Lo que importa es que ellos también lo acepten a Él como Señor y Salvador. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Él es el que nos guiará. Él es el que nos dirá cómo tenemos que hacer las cosas. Él es el que nos mostrará, así como a Cornelio le mostró, vaya y mande traer a ese hombre llamado Simón Pedro. No es otro. Él te dirá lo que debes hacer. Y a Simón Pedro se le apareció el ángel y le dijo, debes ir, porque allí hay mucha necesidad. Allí hay un hombre que es un hombre que quiere conocer a Jesús, que quiere salir de la religiosidad, que él es buena gente, da limosnas, ora, pero no ha tenido su encuentro personal con Jesucristo. Entonces, dice la Biblia que cuando yo me dispongo para ser guiado por el Espíritu Santo, entonces tus oídos oirán y a tus espaldas la palabra te dirá, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Quién te dirá qué es lo que tienes que hacer? Dios. Escucharás la voz de Dios, como la estás escuchando en este momento, como estás percibiendo en este instante que Él está actuando sobre tu vida. Y entonces Él te dirá, este es el camino por donde debes andar. No escojas el camino cómodo, no escojas el camino ancho. Escoge el camino angosto para entrar por la puerta estrecha, para que lo cojo no se salga del camino, para que no te vayas a distraer, para que no te desvíes, para que no encuentres la comodidad. Qué rico que es la comodidad, ¿no? Qué bueno es decir que otros hagan lo que uno tiene que hacer, pero aquí Dios está hablándonos y está mostrándonos. Esto no es un asunto de una iglesia, ni de un pastor, ni de un líder. Ese es un asunto de Dios. La guía divina solamente viene a través de Dios. Dios es el que dice qué es lo que tenemos que hacer. Dios es el que muestra para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Allí donde hay tantos conflictos familiares, allí donde hay tanta necesidad, allí donde se acabó la esperanza, allí donde ya está la desesperación rondando por todos lados, en donde no encuentran una salida para tantas dificultades y los problemas, allí es donde tiene que ser sembrado Cristo en el corazón de esas personas, porque aquí lo dice la palabra de Dios en Lucas, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar los pies hacia el camino de la paz. En una nación de paz como Costa Rica, necesitamos paz, paz en nuestros hogares, paz en nuestras vidas, paz en nuestras empresas. Hacer las cosas correctamente. ¿Cómo?
dirigidos por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en la cual nosotros podremos guardar lo que haya en nuestro corazón y lo que haya en nuestra mente también, porque Dios sabe que lo que hay en el corazón, eso es lo que nosotros somos. Y nosotros tenemos que hacer todas estas cosas. Este ejercicio de la siembra, de sembrar en el corazón a Jesucristo, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando Pedro hizo su primer milagro, o cuando Dios utilizó a Pedro para hacer el primer milagro, aquel cojo que estaba allí tirado en una puerta, se quedó mirándolo y le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. E inmediatamente él se levantó. Dice que se le fortalecieron sus rodillas y sus tobillos, y de una vez se convirtió en discípulo. Y se convirtió en discípulo porque fue llevado a la cárcel después, cuando fue encarcelado Pedro, porque querían justificar en el nombre de quién habían hecho ese milagro. Pero el mayor milagro fue que ese cojo se convirtió a Cristo, se convirtió al Señor, se convirtió en un verdadero sembrador. Y entonces la Biblia dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando yo me convierto en un sembrador, cuando yo entiendo qué es ser el pámpano y estar pegado a la vid, entenderé qué significa llevar fruto, llevar mucho fruto y llevar fruto permanente. Permanente, eso es lo que hay que hacer, permanecer, permanecer. Permanecer es ir todos los días a compartir de Dios, estar permanentemente sembrando. Ustedes saben, en nuestra tierra hay mucha gente que siembra, mucha gente que va al campo y siembra la buena semilla también, siembra la semilla para plantar la yuca, para plantar diferentes hortalizas. Y esa gente sabe cómo es el proceso, y ellos saben que no pueden tirar una semilla e irse y volver al día siguiente y tirar dos. No, ellos dedican todo un día para sembrar y después cuidan y después siguen sembrando, y cada vez que quieren recoger una cosecha tendrán que sembrar. Pero esos hombres y esas personas que todos lo hacen en el nombre del Señor, Él se glorificará allí, y esa siembra producirá fruto abundante. Nuestra tierra necesita ese fruto, nuestra tierra necesita ese giro de 180 grados. Nuestra tierra es una tierra en la cual Dios tiene un lugar muy importante, es el primer lugar, lo tiene, debe tener el primer lugar, y para que eso sea garantizado, tenemos que llegar a todos los hogares costarricenses en nuestras 7 provincias, llegando hasta la frontera con Nicaragua, llegando hasta la frontera con Panamá, desde el Pacífico hasta el Atlántico, llegando hasta los lugares más recónditos, y allí sembrando la semilla para que cuando Dios incline su mirada y mire hacia la tierra, vea una nación que no se arrodilla ante la adversidad, que no se arrodilla ante la necesidad, que no se arrodilla ante el miedo, ante el temor, ante la incertidumbre, sino que se arrodilla ante el verdadero Dios, ante el Dios que se ha glorificado y será glorificado aquí en nuestra propia tierra a través de cumplir su voluntad. El Señor nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Son las palabras de Jesús, son las palabras de la potestad. La potestad es la máxima autoridad. Él no necesita sacar un documento, no necesitamos pedirle y decirle: ¿dónde está el documento que diga que tú eres la máxima autoridad en la tierra? No, la potestad ha sido dada sobre Jesucristo, y Él nos está enviando, nos está invitando, nos está pidiendo, nos está demandando en este tiempo que nosotros vayamos a sembrar la semilla de Cristo en el corazón de todos aquellos que no lo tienen. Como lo dije ahorita, y reflexione por un momento, no es ir donde otros cristianos, no vayas donde los cristianos, ve donde hay otros que no les interesa Cristo, donde otros que dicen que van a una iglesia, pero no han tenido la experiencia de recibir a Jesucristo. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Esa es la forma de hacerse hijos de Dios. ¿A través de qué? De recibir a Cristo en sus corazones. No es un grupo, no es un líder, no es un pastor, no es un hombre, no es una mujer, no es una catedral, no es una iglesia. Es entablar una relación íntima y
y personal con el Señor, entregándosela y diciéndole: toma el control completo y total de mi vida. Sé tú el que controlas mi vida. Dejarlo a Él actuar en la vida tuya. Dejarlo a Él moldear tu vida. Dejarlo a Él comenzar la obra y perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Yo te invito aquí en esta oración a que te propongas a cumplir la voluntad de Dios. Dígale: Señor, yo me propongo en el nombre y la autoridad de Jesucristo de Nazaret y delante de esta gran nube de testigos que estamos aquí conectados, Señor, a través de esta plataforma y de todos los que están orando y levantando manos santas delante de Dios, me propongo a cumplir tu voluntad en este mes de octubre, ir a sembrar a Cristo en el corazón de todos los costarricenses, de todos los ticos, de todos aquellos que no lo tienen. Me propongo que Dios diga ahora órele al Señor, dígale: Señor, te pido que quites de mí el temor, la vergüenza, que quites de mí la frialdad, que quites de mí la indiferencia, que quites de mí la justificación. Muchos dicen: solamente los pastores tienen la obligación de hablar de Dios. Solamente dicen los líderes espirituales, aquellos que cargan la Biblia en sus manos, son los que tienen la responsabilidad. La Biblia jamás dice en Mateo, ni en Marcos, ni en ninguna de las partes de la Biblia que los líderes y pastores serán los encargados de cumplir la gran comisión. Él dice: todos los que tienen a Cristo en mi corazón, ellos estarán encargados. Y entonces, si usted tiene temor, si usted siente vergüenza, si usted se siente frío, indiferente ante esta situación, dígale: Señor, quita esa indiferencia, esa frialdad, esa justificación, ese miedo, todas aquellas cosas que están impidiendo en este momento que yo sea un instrumento en las manos de mi papá Dios. Y yo te pido, Dios, que me uses. Dígale: úsame con poder, ejercítame en el cumplimiento de la gran comisión, que yo me acerque a mi líder, a mi pastor, y le diga: ¿cómo haré para compartir de Cristo de una manera sencilla? Y Él te enseñará a manejar las 4 llaves. Él te enseñará esa fase, esos puntos sencillos, sin complicación, que serán los que utilizarás para hacer que las personas conozcan de Dios. Dígale: gracias por este tiempo. Bendigo a mi Dios, bendigo al Dios de la bendición, bendigo al Dios de la vida, bendigo a mi Padre Celestial, bendigo al gran yo soy. Bendigo al que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bendigo al Dios de mis padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de mi vida, al Dios de mi familia, al Dios de mi tierra, al Dios de la salvación. Bendigo al Dios aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendigo al Dios que fue crucificado, murió, pero resucitó y vive por los siglos de los siglos, mostrándome que yo, aunque yo muera, también resucitaré, aunque yo en este momento no viva tantos años como quisiera y de una manera que yo quisiera. En el camino de Jesucristo yo tengo ya la vida eterna. Alábele a Él en este momento y bendígale. Dígale: Señor, esparce la semilla por todo Costa Rica, espárcela por todas las provincias, por todos los cantones, por todos los distritos, por todos los barrios, por todas las calles, por todas las casas, por todas las empresas, por todas las universidades, por todos los colegios. Expande tu semilla, lleva tu semilla. Pero ¿cómo la expandirá? Será a través de hombres y mujeres como tú y como yo, que iremos a las calles, saldremos a las calles, llamaremos, comunicaremos mensajes, utilizaremos diferentes medios para llevar el mensaje salvador y sanador. Pero la clave está en hacer que la gente conozca a Cristo. Conozca a Cristo. No solamente decirles: vaya a las reuniones, conéctese en las reuniones, no. Es hacer que ellos repitan la oración: Señor Jesucristo, yo te necesito. Y yo te digo a ti, que estás aquí conectado en este momento, en este tiempo de oración tan importante, todos los costarricenses que estamos reunidos en este instante, clamando, orando al Dios de la bendición, al Dios sublime y eterno, al único hacedor de milagros, prodigios y señales. Le clamamos ahora para que bendiga nuestra tierra, para que nos saque adelante, para que ayude, Señor, a nuestras autoridades, para que respalde al presidente, a su gabinete ministerial y a todos los diputados provinciales, para que los respalde con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento,
porque tú les has dado esa autoridad para que ellos la manejen. Y yo te invito a ti que estás aquí conmigo orando, que si tú no estás seguro, si recibiste a Cristo, hagas conmigo esta oración y le digas con todo tu corazón, colocando tu mano sobre tu pecho, dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. En esta tarde, orando aquí, con todos y cada uno de los que estamos conectados, te pido, abriendo mi corazón, que entres a mi vida. Te necesito. Necesito que seas el Señor de mi vida. Necesito que seas mi Salvador. Sé tú, mi Señor, mi Dios, el que orienta mis caminos. Haz de mí, dígale, la persona que tú quieres que yo sea. Rindo mi vida delante de ti y dele gracias a Dios. Dígale gracias, gracias, porque ya sé que tú estás dentro de mí y que ahora puedo decir que soy templo del Espíritu Santo. La gloria sea para Él, la bendición y la alabanza sean para Él, la exaltación sea para Él. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú seguirás acompañándonos durante estos 30 días, orando en las diferentes iglesias, allí en San Ramón, en Alajuela, en San José de Alajuela, orando en Heredia, en Barba de Heredia, orando en Sabana, en Pinares, orando en San Francisco, orando, Padre de los cielos, en Desamparados, orando, Papito de los cielos, allí en Nicoya, orando, Señor, por toda nuestra tierra, orando en Limón, orando, Padre cielo, Padre Santo, en Punta Arenas, por todos y cada uno de los costarricenses, y sabiendo, Señor, que la lluvia, como está cayendo en este momento, caerá una lluvia de bendición sobre nuestra tierra, y tú nos sacarás adelante. Líbranos de toda enfermedad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Papito de los cielos, a sacar adelante nuestra nación. Y saca de aquí un gran ejército que se levante, que vaya por todas las provincias, por todos los barrios, por todos los distritos, por toda la nación, compartiendo de Cristo y llevando la salvación del Señor Jesucristo. Dígale: Señor, ahora dame la bendición tuya y permíteme que desde aquí, desde Costa Rica, todo el mundo entero, en los 5 continentes, allí, Señor, en Australia y Nueva Zelanda, en toda Europa, en Francia, Italia, Alemania, España, Portugal, en toda Europa oriental y occidental, en toda Norteamérica, en toda Centroamérica, en Suramérica, en todas las islas del Caribe, Señor, y en el África, se vea la mano poderosa tuya, cómo gana almas a través de sembrar a Cristo en el corazón. Dile: dame tu bendición y continúa acompañándome el resto de esta tarde. Gracias por hablarme, gracias por enseñarme, gracias por desafiarme. Acepto el desafío, dígale, acepto tu desafío, porque viene directamente de ti y lo recibo con mucho cariño. Que tu bendición me acompañe y que tu bendición nos guíe el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús, y con acción de gracias te hemos orado. Amén y amén. Bueno, querida familia, ha sido un tiempo refrescante, ha sido un tiempo poderoso, ha sido un tiempo para comenzar el mes de una manera increíble. Es tiempo para sembrar. Únete a los sembradores en tu provincia, únete a los sembradores en tu barrio, únete a los sembradores en tu distrito, únete a los sembradores en tu iglesia local. Llama al CENTI, a las iglesias del CENTI aquí en Costa Rica, y vamos a unirnos para ganar almas para Cristo en el mes de octubre. Gracias por haberse conectado, les amamos, lo hacemos todo con amor, porque el que ha recibido amor es capaz de dar amor. Los invito a que sigamos conectados, que Dios les siga bendiciendo y que sigan pasando un feliz día. Hasta pronto.